Bien, bueno, primero que todo, queremos agradecer, o que en personal quiero agradecer a todos ustedes por su asistencia, su buena disposición para poder reunirnos en esta sesión, la sesión de teoría de grafos y aplicaciones. Un gusto volver a verlos, aunque sea de manera online, y poder de nuevo estar en esta instancia de divulgación que tanto se extraña de forma presencial, pero ojalá en algún momento volvamos a reunirnos como tal y a tomar un tiempo de distensión como corresponde. Germain. Bien, muchas gracias. También me suman las palabras de Jonathan. Muchas gracias a todos y a todas por participar en esta nueva, digamos, versión del Congreso CONCA que se realiza en el norte de Chile. Tenemos invitados que son nuevos, digamos, para nuestra sesión invitada. A diferencia de otros años, hemos realizado una sesión invitada únicamente de teoría de grafos y aplicaciones, diferenciando un poco de teoría de matrices, que es lo habitual. Agradecemos tanto a los profesores, colegas, compañeros y bueno, futuros colaboradores en investigación a participar tanto de esta primera jornada como de las dos siguientes sesiones. Bien. Bueno, a continuación es un placer poder presentar al profesor Domingos Cardoso, a quien tengo mucho aprecio. Bueno, el profesor Domingos Cardoso va a presentar un trabajo sobre el espectro universal del H-joint de grafos arbitrarios, una aproximación de la matriz de camino. Adelante, profesor Domingos. Ok, muito obrigado pelas palavras, muito obrigado pelo convite, e é um prazer muito grande estar voltar a encontrar os amigos, mesmo que seja por esta via, à distância. São 21h22, eu vou controlar o meu tempo, claro. Portanto, a minha apresentação é com o título que foi dito pelo Germain. Vou fazer uma primeira introdução do problema e dos principais resultados já obtidos. Fala em português ou fala inglês? Ou é melhor falar em inglês? En lo que le acomode, profesor, la gran mayoría de los invitados acá... ¿En portugués está bien? Sí, sí, está bien, profesor. Sí. Ok. Português seria ótimo. Para aqui. Portanto, este problema foi introduzido, houve um resultado de uma operação introduzida há quase 50 anos atrás, em 74, pelo Alan Schwenk, que na altura chamou Generalized Composition. E com base neste Generalized Composition, considerando, eu vou já definir mais à frente, vou definir o que é Generalized Composition, considerando que os grafos desta Generalized Composition, G1, G2, GP, são todos regulares, ele concluiu que, no fundo, se tratava, cada conjunto de vértices era uma célula, digamos assim, uma partição equilibrada, e, portanto, a partir da teoria das partições equilibradas, encontrou uma fórmula para o polinómio característico da Generalized Composition. No fundo, aparecem aqui os polinómios característicos de cada componente, G1, etc. Aparece aqui a regularidade, que é o índice de cada um destes grafos, que é retirado, e aparece aqui uma matriz T, que no fundo é a matriz a divisor matrix da equitable partition. Mais recentemente, em 2013, num trabalho que fiz com a Freitas, a Martins, a Rubiano, que está aí presente, nós estudamos este problema. Na altura não conhecíamos aquele paper, aliás foi o review do nosso paper que chamou a atenção para a existência do paper do Alan Schwenk, e portanto resolvemos chamar na altura H-joint. Hoje em dia muita gente usa o H-joint, aliás este artigo é um artigo muito citado,
dos meus mais citados artigos, acho que o segundo mais citado, mas... Há algum problema? ¿Están a falar comigo? No, profesor. El profesor Oscar, por favor, si que puede mutear abajo dado que no tenemos la opción nosotros. Ok. Para A silenciar. definição, Gracias. chegamos à conclusão nessa altura, quando o referi nos chamou a atenção do artigo, que se tratava da mesma operação, da operação que nós tínhamos definido. Mesmo assim, achamos que devíamos manter esta terminologia, que hoje em dia as pessoas atribuem, tanto chamam H-joint como chamam generalized composition. E a definição é, portanto, consideramos uma família, temos uma família de grafos, P-grafos neste caso, e os vértices arestas do H-joint, que no fundo é a generalized composition, vão ser a união dos vértices das componentes, de cada uma das componentes, e as arestas vão ser as arestas que já existiam em cada vértice, em cada grafo, G1, CQP, união com as arestas que ligam dois grafos da família, G1 e G7, por exemplo, desde que neste H exista uma aresta. Sempre que há aqui uma aresta, vamos fazer fazer o joint destes dois grafos. O que quer dizer que cada vértice deste grafo é ligado a todos os vértices deste grafo e vice-versa, claro. Pronto, com base nisso, está aqui o exemplo de um simples que aparece logo no artigo inicial, em que, por exemplo, neste caso, queremos fazer o P3 joint. Temos aqui o P3, um vértice, outro vértice, um caminho, 3 vértices, e esta família de grafos. Então, no primeiro vértice é substituído por este grafo, com 4 vértices. O segundo vértice de P3 é substituído por este, e o terceiro vértice por este. E, portanto, claro que se dá o joint deste com o joint deste, vai ligar, como há uma aresta entre o vértice 1 e 2 do P3, vamos fazer o joint deste com este, fazer o joint deste com este, etc. E claro que não se faz o joint deste com este, porque o P3 não tem uma aresta entre os vértices extremos. Isto é o exemplo. Neste mesmo artigo onde introduzimos esta operação, também usando uma terminologia diferente, nós na nossa abordagem não foi, e foi isso que no fundo fez o reviewer aceitar o nosso artigo. A abordagem era diferente e também tinha outras consequências, diferentes. Aliás, a própria abordagem foi aproveitada várias vezes por outros autores para obterem outras propriedades. E, portanto, com base usando uma abordagem baseada na generação de um lema de Fiedler, que aparece no artigo, chegamos à conclusão que o espectro de G era o espectro de cada um dos grafos menos o índice, portanto, o RI temos a regularidade, que é o índice deste grafo, e portanto, mantém-se todo o espectro menos este valor próprio, e, por outro lado, estes valores próprios vão ser substituídos pelos valores próprios desta matriz C tilde, que é construída desta forma, de uma forma completamente diferente. É evidente que esta matriz é semelhante, não é, à matriz de divisor matrix que o Schwenk usava, mas é uma matriz diferente. No artigo do Schwenk, ele chamou a atenção que não lhe parecia provável, não seria provável, que este tipo de expressão, que esta expressão para o H-joint, para a composição generalizada, se pudesse aplicar ou pudesse obter para famílias de grafos que não fossem regulares, que fossem arbitrários. Isto era, ele chamou, no artigo, ele chama a atenção para esse, que não é provável. Ora, neste artigo, no artigo recente, que foi... eu esqueci-me de dizer que este trabalho foi realizado com a Helena, que também está aqui presente, com a Helena Gomes, de Viseu, que muitos conhecem,
e com a Sofia Pinheiro, de Aveiro, que também muitos conhecem. E o trabalho que nós realizamos, fazemos uma abordagem distinta, não usamos nem claro que não podemos usar porque não é, deixa de haver equitable partitions, mas também não usamos nenhuma versão do Fiedler, lema. Fazemos a abordagem tudo baseada na walk metrics de cada componente. E baseado na walk metrics de cada componente, conseguimos obter o espectro do H-joint, agora não com grafos regulares, mas com grafos arbitrários, quaisquer. A matriz de adjacência do H-joint é obtida desta maneira. Estes J são vetores de uns, né? Vetores de N1 uns, N2 uns. E, portanto, é fácil concluir que esta é a matriz. Estes deltas que aparecem aqui, no fundo, vamos aqui obtendo matrizes retangulares, digamos, de uns, neste caso N1 por N2, matriz N1 times N2, de uns, mas que só aparecem aqui se o IJ for uma aresta de H. Portanto, caso contrário, o delta é zero, e, portanto, como é zero, multiplicado por zero desaparece. Portanto, não aparece aqui. Portanto, ainda além disso, também para além de fazermos uma generalização para grafos arbitrários, também, em vez de utilizarmos apenas, podemos aplicarmos resultados, obtemos resultados apenas para a matriz de adjacência, obtemos um resultado do espectro para a matriz universal do H-joint. Ou seja, por esta combinação linear da matriz de adjacência, a identidade, a matriz de ordem n quadrada, de ordem n de uns, a matriz diagonal dos graus, dos degrees do grafo. E claro que esta matriz aqui contempla todas aquelas matrizes mais conhecidas, como a sinus Laplacian, a Laplacian, enfim, e várias outras matrizes. E, portanto, fazendo esta unidade convexa, passamos a ter a matriz universal do H-joint. O G é um H-joint, uma família de P-grafos, passa a ser esta. Este delta que está aqui é precisamente aquele delta que está aqui. Este gama também é aquele gama que está aqui. O alfa e o beta acabam por se diluir aqui dentro, acabam por aparecer aqui dentro. Estes Ws, W1, W2, etc., no fundo, são a soma dos vértices dos grafos que são adjacentes. Portanto, por exemplo, neste caso aqui, no exemplo, aqui o W1 é 2, porque este aqui só tem o adjacente só está este grafo, não é? Portanto, só tem 2 vértices. O W2, que é deste grafo aqui, ele tem 4 aqui e tem 3 aqui, portanto vai ser 7. E o W3 só tem este adjacente, vai ser 2 também. Portanto, é este o significado deste W. Portanto, ainda para simplificar um pouco mais, vou considerar estas matrizes apenas por 1, esta matriz aqui apenas por 2, esta apenas por P, para simplificar um pouco a matriz e os resultados que vão aqui à frente. Agora esta barra aqui. Além disso, vamos considerar também, ou consideramos, este artigo já está publicado, consideramos que para cada matriz universal de cada componente, né, do G1, ou do G2, do G3, do P, vamos considerar os primeiros S, para o I, por exemplo, consideramos os primeiros SI valores próprios como sendo main. E os restantes são não main. Portanto, começamos por listar primeiro os main e depois os non main. Claro que aqui aparecem apenas só os distintos, depois tem as respectivas multiplicidades. Aqui. Só bloqueou porquê? Pronto, é evidente que, tendo em conta esta definição do I que eu introduzi no slide anterior, se este lambda IJ é um valor próprio da matriz universal, da adjacência universal do GI, então o μIJ, que aparece aqui atrás, vai ser a soma do lambda IJ
mais o W vezes o I, claro. Isso é evidente. Além disso, há uma outra propriedade que nós, na abordagem da Walkmetrics, é muito importante, que é o facto de que nos espaços associados a um valor próprio main, nós podemos sempre decompor o subespaço num subespaço que é ortogonal ao vetor de uns, e fica apenas a faltar um vetor. Quer dizer, juntando esse vetor, que nós vamos chamar esse main eigenvector, juntando esse vetor, obtemos o espaço todo. Portanto, este vetor é ortogonal, é ortogonal a este. Portanto, há aqui todos os vetores podem estar no hiperplano definido pelo vetor J, não é? Pelo J transposto x1, x1 mais x2 mais as componentes iguais a zero, neste hiperplano. Todos os vetores estão aí, exceto um que é ortogonal, que é precisamente ortogonal a estes. Isto obtém-se até por Lagrange-Schmidt approach, na verdade, é fácil de chegar a esta conclusão. Eu não sei se... Aqui. Portanto, estes vetores vamos chamar main eigenvector, para cada vetor valor próprio de J, vamos ter estamos a falar do grafo GI, não é? E, portanto, o vetor próprio J, para cada um dos valores próprios main, ou μ, nós vamos ter um vetor ao qual vamos chamar, o tal que é ortogonal a este, vamos chamar main eigenvector deste valor próprio. E, portanto, vamos ter então um por cada valor próprio main. Vamos ter um vetor, e este vetor, claro que estes vetores são linearmente independentes, porque estão associados a valores próprios distintos, logo são ortogonais, são linearmente independentes, e além disso, geram um espaço que nós chamamos o main do UI. Portanto, cada matriz universal UI de GI tem um main que é gerado apenas por esses vetores próprios que são ortogonais a este. Portanto, a vantagem que tem é que vai haver uma série logo de valores próprios que permanecem, e os vetores próprios, de certo modo, também permanecem, obviamente completados com zeros. Por exemplo, se eu tiver um vetor próprio associado a um valor próprio μj, cuja soma das componentes é zero, então tem dois casos. Ou ele é non-main, e portanto, ou é main, mas com multiplicidade maior do que 1. E portanto, como temos multiplicidade maior que 1, vão aparecer uma série deles que estão naquele que eu consigo colocar naquele hiperplano, não é? Naquele hiperplano ortogonal ao de uns. O resto fica o main só de fora. Não é? E portanto, todos estes eu consigo construir os vetores próprios, portanto, os zeros no resto. Não é? Se vamos ver a matriz U, esta matriz U de G, tal como foi definida, ela aqui vai dar exatamente isto que está aqui. Portanto, ficam então apenas a faltar por cada valor próprio main, fica a faltar um valor próprio. Portanto, que é preciso substituir. Isto, reparem que já acontecia no regular. Porque, no fundo, no regular também mantinham-se todos, exceto nos regulares só tem um main, que é o índice, é a regularidade. Ora, aqui, dá-se o caso, nós temos vários mains. Então, todos esses mains vão ser, cada um deles, independentemente da multiplicidade, que se eles tiverem multiplicidade 3, dois vão ficar na mesma, dois vão ficar, mas um não vai ficar. E, portanto, vai ser substituído por outro. Portanto, é o que está aqui a dizer. Portanto, se este valor próprio que está aqui a falar é main, então eu vou ter a multiplicidade dele menos 1 vão permanecer. Portanto, como vetores próprios aqui, e portanto o valor próprio vai permanecer. Portanto, fica por calcular apenas por cada main um único, independentemente da multiplicidade, fica a precisar um único para determinar. Agora, tivemos necessidade, há o conceito do Walkmetrics, de um grafo é bem conhecida. Aqui vamos usar o mesmo conceito, o Walkmetrics, só que em vez de ser da matriz de adjacência, que é nos artigos que são publicados, é mais sobre a matriz de adjacência, vamos utilizar a matriz
universal. Na verdade, nós podemos usar a Walkmetrics de uma matriz, já aparece em artigos, vou utilizar a Walkmetrics de uma matriz, considerando esta matriz utilizando uma matriz como simétrica. É o caso, esta matriz também é simétrica, portanto não traz nenhum problema, e podemos definir na mesma, desta maneira. Este K já acontecia no Walkmetrics do grafo, não é? É o máximo K, de tal forma que estas colunas, as colunas da matriz, são linearmente independentes. Se eu acrescentasse agora mais uma, o KJN já era, as colunas já eram linearmente independentes, quer dizer que essa nova coluna já era a combinação linear das anteriores. Portanto, é assim que é determinado este K. Dá-se o caso de que se prova que o número de main eigenvalues do distintos, estamos a falar de distintos, não é? Este número KI que aparece atrás, é o número de colunas precisamente do WI. Portanto, no fundo vai coincidir com o número, este SI, que nós vamos chamar a partir de agora sempre o número de main eigenvalues distintos, vai aparecer é o número de colunas desta matriz. E então, sendo assim, o subespaço main do I é gerado por estes vetores. Isso é uma consequência imediata dos tais vetores main. Por cada um escolhemos aquele main, se recordam atrás, escolhemos aquele main. E, portanto, o main do I vai ser o span destas colunas. Um outro resultado importante para a abordagem é que, se eu considerasse, por exemplo, para um dado I que tem estes SI valores próprios main, e então o polinómio característico main, esta é por definição, vai ser apenas, vamos considerar, são todos distintos, vamos apenas considerar estes produtos, e portanto vamos ter um polinómio de grau SI. Bom, mas agora um polinómio de grau SI é que se eu substituir agora este polinómio por UI, a matriz lambda por uma matriz UI, vai aparecer aqui UI levantado a SI. Se eu multiplicar por JNI, portanto vai aparecer aqui a identidade, aqui é o I vezes J, não é? Depois aqui o I SI menos 1 vezes J. Então quer dizer que isto, como é igual a 0, vai dar igual a este. E, portanto, a partir desta conclusão, eu posso encontrar estes coeficientes do polinómio main, para cada UI, resolvendo um sistema, quer dizer, colocando precisamente o que aparece aqui, que é o I, SI, JNI, que aparece aqui, passar para o outro lado, nesta equação, passando para o outro lado, e encontrando estes coeficientes, resolvendo este sistema. Com as respectivas, colocando aqui incógnitas, o sistema é determinado, porque esta matriz, as colunas dela são linearmente independentes, portanto tem uma única solução, e dá-nos precisamente os coeficientes do polinómio, do main característico polinómio, que foi a definição que foi adotada. Este resultado aqui, que é muito importante, aliás, aparece também, nós colocamos por uma questão de conveniência do leitor, digamos assim, no artigo, mas porque ele, no fundo, usamos uma variante do que o Ago já tinha usado para o caso da matriz de adjacência, com o Walkmetrics de matriz de adjacência, mas aparece de uma forma ainda mais elegante neste artigo do Stanich, publicado em 2020. Ele prova estes resultados. Quer este, quer o anterior, quer quer este, não é? Que tem aqui que o número de colunas é igual de colunas do WI é precisamente igual ao número de valores próprios main. Vamos precisar aqui, tal como no caso para grafos regulares, como é que eu estou de tempo?
grafos regulares. Há uma 2145, há uma matriz associada. Aqui também há uma matriz, mas chamamos de H-Joint Associated Matrix, que é uma matriz que se obtém, claro que decorre da prova. Eu não vou ter tempo de falar na prova, não é possibilidades, mas isto aqui, pelo menos explicar o que aparece. Portanto, aqui aparece a companion matrix do polinómio, do main desse polinómio. E esta matriz é uma matriz muito simples, que é obtida da Walk Matrix, multiplicada à esquerda pelo JN, vezes estes escalares. Portanto, o resto é tudo zeros. Portanto, aqui a matriz tem, para cada matriz universal, né, para cada grafo G1, temos uma matriz universal, temos um polinómio característico main característico polinómio, e vamos buscar a companion matrix, que aparece aqui neste. E pronto, a partir daqui conseguimos então chegar a este resultado através de um conjunto de manipulações algébricas e a tirar partido dos conceitos que introduzimos aqui. Chegamos à conclusão, usamos esta terminologia, já tínhamos introduzido atrás, que estes são os main, né? Os main. E portanto vamos ter, tal como anteriormente, os que são main aparecem com multiplicidade -1, portanto, quer dizer que se ele tiver multiplicidade 1, vai aparecer com multiplicidade 0, quer dizer que não existe, deixou de existir, deixou de estar presente. No caso, nos outros mantém-se, os não main mantém-se, e temos o resto é dado pela tal matriz, pelos valores próprios da matriz associada, a matriz da H-Joint Associated Matrix, esta matriz que está aqui, com os tais companion matrix e essas matrizes que eu falei há pouco, estas matrizes aqui. Portanto, os detalhes da prova podem encontrar no artigo que foi publicado recentemente na Linear Algebra Its Applications. Agora, bom, eu não sei, eu agora de facto tinha aqui um exemplo, mas tenho 2 minutos, só muito rapidamente. Portanto, volto àquele exemplo de há pouco. Vamos supor que o alfa igual ao beta igual a 1, portanto, ficava já tínhamos visto que chegávamos a este. Agora, o cálculo é muito simples, porque nós temos que encontrar o W1, portanto, o W1, que é, no fundo, o J, N1, depois o 1, J, N1, etc, até não ser possível acrescentar mais colunas, que ficam linearmente dependentes. Depois multiplicar por obter este vetor linha, né? E encontrar aqui o tal polinómio main, característico, mas este eu vou só fazer para uma, e a partir do conhecidos coeficientes do polinómio, eu sei a companion matrix, porque a companion matrix do polinómio main sai diretamente dos coeficientes do polinómio. E este coeficiente do polinómio é resolver aquele sistema. Está aqui a indicar como é que o W2, calcula-se aqui o U2, está aqui. O W2, neste caso, só tem esta matriz, porque eu aqui por acaso saltei para o W2, mas é melhor manter-me no W1. O W1 tem o J4 e só tem 2 colunas. Se eu fizesse o 1 ao quadrado, o J4 já ia dar linearmente dependente daqui, portanto fica aqui. Resolvendo esse sistema, com o W1, que é esta matriz que está aqui, encontramos esta solução, quer dizer que então o polinómio característico main tem estes coeficientes, portanto a companion matrix é esta, e portanto eu fazia isso para todos, e tinha a matriz associada está aqui. Portanto, com a companion matrix, estas matrizes com zeros. E, portanto, o polinómio, é fácil encontrar o polinómio só desta matriz, e então o resultado final era este, porque os outros mantinham-se, e parecia aqui mais estes, multiplicar por estes polinómios.
Aqui é uma coisa que eu não faltei, que é neste corolário. Claro que a partir do resultado anterior tinha este corolário que é idêntico, no fundo, é uma generalização do que para o caso regular, porque no caso regular, não sei se recordam, era lambda menos RI, que é o main, que é o polinómio main do caso regular. Aqui o polinómio main do I é um polinómio com um grau superior a 1, porque tem, em geral, mais valores próprios main. Portanto, aliás, o único que tem um único valor próprio main é o regular. E, portanto, aparece, além disto, aqui, os problemas característicos de cada um deles, tirando então, o polinómio main, e aparece este aqui, W, que foi há pouco que foi determinado. Pronto, e fica à vossa disposição para questões que queiram colocar. Não sei se ultrapassei, acho que ultrapassei 1 minuto o tempo. No, está bien, profesor, muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna consulta para profesor Domingos? Eu admito que seja muita informação e, portanto, que é preciso ser digerida para as pessoas poderem... Con respecto a A parte importante aqui era, de facto, a prova, mas era impossível, em 30 minutos, mesmo que sejam sketches da prova, era porque tem manipulações algébricas, expressões, ainda por cima expressões muito grandes, como poderão ver no artigo. Além disso, é da prova que surge uma coisa que também podemos fazer com esta abordagem, é que eu posso calcular também os vetores próprios do H-joint, não em função dos vetores próprios de cada uma das componentes. Isso sai da própria prova, mas só poderia ser explicada com a prova. Peço desculpa. Profesor Domingos, una pregunta. Cierto que uno tiene, por ejemplo, la matriz de adyacencia, tenemos la combinación convexa, la matriz generalizada y la matriz universal. ¿Sí? Sí. ¿Hay algún problema o alguna conjetura que a lo mejor se haya resistido en familias más bajas, pero a lo mejor viéndola desde esta perspectiva puede ser abordada desde otro punto de vista? Fora daquela combinação linear, que saiam fora daquela combinação linear, é isso? Claro, que quede fuera de la combinación lineal o fuera de la generalizada, que quizás a partir del estudio de la universal pueda ser vista desde otro punto de Sim, vista. mas quer dizer, praticamente aquela combinação linear universal, pronto, a única diferença é que, se formos ver a combinação linear, estás a pensar na alpha matrix, não é? Na alpha spectrum. Bom, aqui o beta e o j seriam iguais a 0, então aparecia aqui o 1 menos alfa. 1 menos alfa, portanto, não tem problema nenhum. Vai dar aqui, vai-se obter, sai daqui também. Mas... Pero hay algún problema, por ejemplo, recuerdo que las personas que introdujeron la matriz universal y los que introdujeron la matriz generalizada, Omidi, y me parece que fue... Sinus Laplace? Sinus? No, la matriz con sinais, adjacência con sinais? Sí, ese tipo de matrices, hay algunos problemas que no se pueden resolver técnicamente. De qualquer forma, eu acho que há aqui problemas que se levantam, quer dizer, alguns daqueles resultados que até são questões em aberto, que estão, por exemplo, no alpha matrix, na alpha matrix, né? Olhando para a prova e para a abordagem que é seguida, não sei se não se encontram ferramentas para tentar resolver algumas questões que se possam colocar, que são lá colocadas e que ainda não estão resolvidas. Pelo menos, não sei, estou a falar agora, nunca pensei nisso antes, estou a falar agora apenas, mas penso uma abordagem, a abordagem de facto do Walk Matrix é muito rica, porque revelou-se muito rica. E talvez ela tenha
em si as técnicas favoreçam, facilitem algumas abordagens para chegar para tirar conclusões sobre as diversas matrizes, em alguns casos, em casos particulares. ¿No? En casos particulares. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, alguna consulta? Una consulta. Si yo muevo, por ejemplo, si alfa es 1 y todos los demás parámetros son 0. É matriz de adjacência. La matriz de adyacencia, exacto. Sim, não tem problema. A única que tem que ser diferente de 0, o único que tem mesmo que ser diferente de 0 é o alfa. Exacto. O sea, esos resultados se mueven si yo tomo alfa distinto de 0, por supuesto, y delta igual a 1 menos alfa, por ejemplo, y beta y gamma igual a 0. Los autovectores, los autovalores main varían. Claro, variam. Sempre que mexermos nestes parâmetros, varia o espectro e varia tudo. ¿La cantidad de autovalores main varía? ¿Las dimensiones, los grados de los polinomios característicos main? Suponho que sim. Quer dizer, nunca fiz a experiência computacional, mas para mim parece-me que sim, que vai variar. Mas não, para ser sincero, nunca fiz nenhuma experiência computacional de ver se havia algum caso. Pode haver casos particulares onde se mantém o número, estás a falar? Sí, el número de mains, los grados de los polinomios main se mantienen. Pois, mesmo que se mantenha o número, o polinomio vai variar de certeza. El grado de los polinomios también variará, ¿no es cierto? Em princípio, varia tudo. Varia tudo. Portanto, vai ter mais os polinómios main vão ter graus diferentes, ou podem ter o mesmo grau, mas têm valores próprios diferentes. Em princípio, não há nada que indique que quer dizer, pelo menos, agora, pode haver, o estudo interessante seria ver que famílias de grafos é que algumas coisas destas se mantêm. Portanto, também são... Sí, que se mantiene. E deve haver famílias onde alguma dessas coisas se mantém. Exacto, sí. Que se mantiene. ¿Qué tipo de grafos mantienen? Exatamente. Mantienen los grados de los polinomios main. Quando se variam os coeficientes, que dependem dos coeficientes, por exemplo, os graus dos polinómios main vão ser sempre os mesmos. Não sei se tem assim muito interesse, mas de qualquer forma, sim. É uma questão que eu acho que deve haver grafos onde isso pode acontecer, ou chegar-se à conclusão que há casos extremais onde isso acontece. Gracias, Domingo. Nada, un prazer. Bien, Jonathan, muchas gracias. Profesor Domingo. Disculpe. Hay una última... Professor Domingo, uma consulta. Deixa-me só pôr isto no... Como é que se põe pôr em full screen? Queria tirar isto daqui. Professor, quisiera hacer... Para ver quem é que está a falar. É o Jonathan a falar? No, está hablando Roberto Díaz. Desculpa que eu não estou a ver. Agora acho que já. Queria vos ver a todos. Professor, se o professor parar a partilha, então, a Inês está a falar. Se o professor parar também Inês, tens razão. consegue ver toda a gente. Tem que fazer stop share. Claro. É isso tudo. É isso que você não estava a conseguir. É isso tudo. Pronto, obrigado, Inês. Obrigado. Agora sim, já estou a ver a todos. Disculpe, si que Roberto tenía una última pregunta. Sí, profesor. Profesor, una consultita rápida. ¿Usted cree que este resultado que ustedes obtuvieron aquí, cuando los componentes no son regulares, puede ser extendido al concepto de distancia? Pois aí já é diferente, não é? Porque aí já não é... Aí tinha que ser estudado de novo.
porque não, já não encaixa, já não é um caso particular da universal. E, portanto, teria que ser estudado, agora, podia ser estudado usando a técnica da Walk Metrics Approach, que está e aquele tipo as técnicas que aparecem na prova, usando este tipo. Agora tem que começar com essa matriz, porque a matriz não encaixa, não é? Não é um caso particular da Universal Metrics. Portanto, claro, al principio. Sí, claro, claro, haciendo una modificación de esa matriz universal en el cual ya no intervenga la matriz adyacencia, sino la matriz distancia, y en el caso donde está la matriz diagonal, esté, por ejemplo, la matriz de transmisiones, por ejemplo. No sé si esa matriz sea... Mas no é caso particular. Eso, exactamente, algo así como una universal distancia, sí. Como que disse o Oscar? Universal distancia. A universal distância, sim. Pois, podia-se usar uma abordagem. Agora, Bueno, porque tem que começar do princípio. O estudo tem que começar do princípio, porque não sai desta universal. Claro, claro. Ya. Ok, gracias, profesor. Muchas gracias, Roberto Domingo, por tu gran presentación. Bueno, nuestro siguiente expositor es la profesora Laura Negrete. Por favor, Laura, compártenos tu pantalla y tu presentación, por favor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes. Buenas tardes. Por favor, me confirman si pueden ver. Ahora sí. Ok. Bien, déjame presentarte, Laura. Bien, nuestra siguiente expositora, profesora Laura Negrete Madera, y de la Universidad de Córdoba, nos presentará el trabajo titulado Propiedades de grafos, hipergrafos y su complejidad algorítmica. Muchas gracias por tu participación, Laura. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, como bien ya lo mencionaron, pues la presentación se titula Propiedades de grafos, hipergrafos y su complejidad algorítmica. Es un trabajo realizado en conjunto con el doctor Gerson Borja y Fabián Arias. Básicamente, pues la presentación consta de 3 partes. Vamos a hablar de propiedades de grafos, de la conjetura de la visibilidad y pues los resultados que hemos obtenido hasta este punto. Vamos iniciando pues con propiedades de grafos. Para eso vamos a necesitar fijar el conjunto de vértices con los cuales vamos a trabajar, que en este caso vamos a tomar los primeros n naturales y vamos a trabajar con grafos no dirigidos que pues como bien ya sabemos, estos se identifican con su conjunto de aristas, que en este caso lo estamos representando como un subconjunto de B combinado con 2, que lo que me denota son todos los subconjuntos de tamaño 2 que puedo obtener a partir de B. Como nos interesa hablar de propiedades de grafos, entonces tenemos que una propiedad de grafos no es más que una cualidad o propiedad o característica que se le asigna a un conjunto de grafos que se preserva bajo isomorfismo. Es decir, que si yo tengo 2 grafos isomorfos, si uno de ellos tiene la propiedad, inmediatamente el otro también la va a tener o la va a satisfacer. Ejemplo de propiedades de grafos tenemos ser conexo, tener una cantidad fija de aristas, ser grafos bipartitos, contener ciclos, entre otras. ¿Qué hacemos nosotros acá? Bueno, nuestro interés es estudiar la complejidad algorítmica. Esto se hace mediante un juego donde lo que se tiene es una propiedad de grafo, o sea, desde el principio, y se quiere determinar si un grafo del cual no tenemos información satisface o no dicha propiedad. El juego consiste en preguntarle a un oráculo o a otro jugador, dependiendo pues dónde se esté desarrollando, si es A, B una arista del grafo. Este elemento nos va a dar una respuesta, ya sea sí o no a esa pregunta, y con esa información, pues nuestra misión es determinar si el grafo tiene o no tiene la propiedad, e intentarlo hacer en la menor cantidad de preguntas.
Entonces, cuando se está realizando este juego, se desprenden, pues dependiendo de la cantidad de vértices que tenga el grafo, se desprenden varias estrategias dependiendo, pues, por qué arista se empieza a preguntar. En este caso tenemos la propiedad de tener menos de 2 aristas y estamos trabajando con un grafo de 3 vértices. Esto que está aquí representa una estrategia y se hace o se ilustra mediante un árbol de decisión. Aquí pues iniciamos preguntando por la arista 0, 1. Tenemos 2 opciones de respuesta. Si nos responden que sí, no podemos decidir todavía si el grafo cumple o no la propiedad. Por eso, pues debemos proceder a preguntar por la arista 0, 2. Si nos responden que sí a esta arista, pues el grafo en cuestión no tiene la propiedad porque tendría 2 aristas, entonces no satisface esta cualidad. Pero si nos responden que no, pues no somos capaces de decidir todavía y debemos proceder a preguntar por otra arista, en este caso la arista 1, 2. Si a esa arista nos responden que sí, entonces el grafo no tiene la propiedad. Si nos responden que no, el grafo tiene la propiedad porque solo poseería una arista. Esto es en el caso de que a la arista inicial 0,1 nos hayan respondido que sí. Si nos vamos por este lado, si nos responden que no, no somos capaces de decidir, debemos pasar a la arista 0,2. Si nos responden que sí, pues no decidimos aún, preguntamos por la arista 1, 2. Si a esta arista nos responden que sí, el grafo no posee la propiedad porque ya tendría 2 aristas. Si nos responden que no, entonces el grafo sí lo tiene. Ahora, si seguimos aquí, en el punto, la arista 0, 2, y a esta también no les responden que no, entonces el grafo no, perdón, el grafo tiene la propiedad porque no tendría más de 2 aristas. Entonces, por cada, dependiendo pues de cada arista por la que se empiece preguntando, así como ya lo mencioné, se desprenden varias estrategias. Aquí se complica un poco la situación a medida que aumenta la cantidad de vértices, porque pues así mismo aumenta la cantidad de posibles aristas que puede tener el grafo. Entonces estos árboles empiezan a hacerse cada vez más largos y empieza a aumentar la cantidad de ellos. Entonces, cuando se estudian, se emplea ese juego y se estudian esas estrategias, surge algo que se llama complejidad o complejidad algorítmica de una propiedad de grafos. ¿En qué consiste eso? En la menor cantidad de preguntas que hay que hacerle al oráculo o al otro jugador en el peor de los casos. A eso se le está llamando complejidad y pues usualmente se denota cómo se... Cuando yo quiero calcular la complejidad de una propiedad de grafos, lo que yo hago es tratar de listar todos los árboles de decisión y buscar entre ellos el más largo, el que tenga mayor profundidad. Ese me va a determinar la complejidad. Pero, como ya lo mencioné anteriormente, a medida de que aumenta la cantidad de vértices, aumenta la cantidad de estos árboles y se van haciendo pues algunos, uno más largo y pues es bastante complicado de hacer lo que es la complejidad de una propiedad. Nos interesa es saber cuándo esa propiedad es evasiva. En este caso vamos a decir que es evasiva cuando nos vemos obligados a preguntar por todas las posibles aristas. Esa cantidad de aristas está representada por n combinado con 2, que son el total de subconjuntos de tamaño 2 que puedo obtener yo a partir de un conjunto de tamaño n. Entonces, esta evasividad, propiedad evasiva, la vamos a estudiar dentro del entorno de propiedades de grafos que sean monótonas. ¿Qué va a ser una propiedad de grafos monótona? Es aquella que es cerrada bajo remoción de aristas. Es decir, si yo tengo un conjunto de grafos que me satisfacen una propiedad en específico y yo esos grafos le empiezo a retirar o a quitar aristas y siguen satisfaciendo la propiedad, entonces esa propiedad se dirá monótona. Y por otro lado, pues vamos a decir que no es trivial si la propiedad me permite a mí particionar el conjunto de grafos, el más grande, en 2 partes, los que la cumplen y los que no la cumplen. Entonces, ya teniendo en mente qué es la complejidad de una propiedad de grafos, pues se postula lo que es la conjetura de la evasividad. Esta conjetura fue propuesta por Richard Karp a lo largo del año 1975 y lo que establece es que toda propiedad de grafos monótona no trivial sobre un conjunto de n vértices es evasiva.
Lastimosamente, pues esta propiedad no ha sido demostrada a cabalidad, solo se tiene resultado afirmativo en ciertos casos. Y uno de los avances más significativos que se ha hecho es el que hizo Kahn, Sachs y Sturtevant a lo largo de 1984, ya que resolvieron la conjetura para el caso en que la cantidad de vértices fuera una potencia de primos o que la cantidad de vértices fuera de 6. ¿Por qué es importante el estudio que hicieron estas tres personas? Porque ellos pues lograron estudiar la complejidad de grafos desde un punto de vista topológico. Entonces lograron mezclar un poco lo que fue combinatoria con topología, y por eso es que este avance ha sido pues importante. Eso no quiere decir, pues esta también ha sido estudiada desde otros puntos, pero el que más ha sido de interés para nosotros es este que se ha hecho desde un punto de vista topológico. Entonces, ¿en qué consiste esto que estos tres señores hicieron? Ellos empezaron pues suponiendo que es una propiedad monótona no vacía, y asociaron a esa propiedad lo que se llama un complejo simplicial, donde los vértices de ese complejo simplicial van a ser las aristas, todas las posibles aristas de los grafos, y un simples o un elemento del complejo simplicial es aquel grafo que satisface la propiedad P. Ellos, pues en sus estudios, obtuvieron el teorema 2.1, que dice que si P es una propiedad no vacía, monótona y no evasiva, entonces el complejo simplicial asociado a la propiedad es colapsable, lo que significa que se puede llevar o reducir a un punto. Aquí colapsable es la versión combinatoria de lo que en topología se conoce como contráctil. Otro punto de apoyo para este enfoque es el teorema 2.2, que nos dice que si delta es un complejo simplicial colapsable, entonces este es ZP acíclico para todo primo. Sumado a estos dos teoremas, pues le sumamos el teorema 2.4, que es el teorema de Oliver. Para entender pues este teorema necesitamos conocer que un grupo de Oliver es un grupo finito gamma que tiene un P-subgrupo normal H, tal que pues el grupo cociente gamma partido H es cíclico. Bajo esa definición, pues si gamma es un grupo de Oliver que actúa sobre un complejo simplicial ZP acíclico delta, entonces la característica de Euler de delta a la gamma es 1. ¿Qué es delta a la gamma o qué representa? Esto representa el complejo de puntos fijos de la acción de gamma sobre delta. Este teorema también nos permite concluir que ese complejo de puntos fijos no es vacío. Entonces, estos son los tres teoremas principales del enfoque topológico de Kahn, Sachs y Sturtevant. ¿Y cómo se utiliza? Para ello, primero necesitamos saber o describir lo que es el complejo de puntos fijos, saber cuáles son sus símplices, saber cuáles son sus vértices. Entonces, en este caso, los vértices de delta a la gamma van a ser las órbitas de la acción de gamma que satisfacen o que cumplen que sean elementos de delta. Cabe aclarar que esta acción se realiza sobre el conjunto de vértices de delta. Ahora, ¿qué es un R simples en delta a la gamma? Es un conjunto formado por R más 1 órbitas que satisfacen que su unión es un elemento de delta. Con esto en mente, ¿cómo se utiliza este enfoque o este método? Lo que se hace es suponer que la propiedad que se está trabajando es una propiedad de grafos monótona, no vacía y no evasiva. Y lo que se intenta es buscar o encontrar un grupo de Oliver que actúe sobre el conjunto de vértices para posterior a ello pues calcular las órbitas de la acción de gamma sobre los vértices del complejo asociado a la propiedad. Y pues lo que se intenta es poder concluir que el complejo de puntos fijos, este que estamos indicando acá, es no vacío. Y pues para alguna de las órbitas halladas pues serían grafos que satisfacerían o que cumplirían la propiedad que se está trabajando, además de que se intenta poder concluir
que la característica de Euler de este complejo es 1. Aquí pueden observar que lo que se está suponiendo al principio es que la propiedad es no evasiva. Lo que se busca es tratar de llegar a un absurdo o alguna contradicción en el caso tal de que sea posible. Entonces, ¿qué se ha hecho con el método o el enfoque topológico de Cansat y Sturtevant? Bueno, esto fue utilizado por Yao en el 88 para resolver la conjetura de la evasividad en el caso de grafos bipartitos, pero con la particularidad de que la partición de vértices estaba fija desde el principio. Posterior a ello, en el 94, Tris demostró la conjetura también en el caso de grafos bipartitos, pero a diferencia de Yao, lo que Tris hizo fue no fijar la partición de vértices desde el principio. Entonces, este ha sido pues uno de los usos que se le ha dado a este enfoque realizado por Cansat y Sturtevant. Entonces, ¿qué queremos nosotros? O parte de nuestro estudio es ver el comportamiento o el estudio de la conjetura de la vacidad en hipergrafos. Aquí es importante pues resaltar que toda la terminología que hemos venido utilizando, isomorfismo de grafos, propiedades de grafos, propiedad monótona, propiedad no trivial, entre otras, pues se extiende a hipergrafos. ¿Pero qué es un hipergrafo? En este caso, un hipergrafo consiste en un conjunto de vértices y una colección de subconjuntos no vacíos que vamos a llamar hiperaristas. A diferencia de los grafos, los hipergrafos, pues las hiperaristas no tienen un tamaño definido de entrada, como en grafos que tiene que ser 2, en este caso puede ser 1, 2, 3. Ese límite lo va a poner pues la cantidad de elementos que tenga el conjunto de vértices. Entonces, cuando nosotros le fijamos un tamaño a las hiperaristas, es decir, si queremos decir que un hipergrafo, todas las hiperaristas de un hipergrafo tengan 3 elementos, por ejemplo, este hipergrafo se le va a llamar 3 uniforme, porque le estamos pues fijando un número de elementos a cada hiperarista. Es así que un hipergrafo es llamado K uniforme si todas sus hiperaristas tienen la misma cantidad de elementos, en este caso K. ¿Qué ha pasado con la conjetura de la evasividad en hipergrafos? Pues estos dos estudios de acá mostraron para el 2014 que cualquier propiedad monótona de hipergrafos 3 uniforme es débilmente evasiva. Y posterior a ello, en el 2015, se mostró que cualquier propiedad monótona de hipergrafos K uniforme es débilmente evasiva. Es decir, el estudio que realizó Timothy Blatt en el 2015 generaliza el estudio que se hizo en el 2014. ¿Y qué se entiende por débilmente evasiva? Que la complejidad es mayor o igual que una constante por n a la k en el caso de la versión general. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? En primer lugar, pues hemos estudiado la complejidad de algunas propiedades de grafos que tienen la característica de no ser monótonas. ¿Qué tipo de propiedades? Estas propiedades son generalizaciones de la propiedad de Klein. Entonces, para entender un poco, necesitamos saber cuál es la propiedad de Klein o cómo está caracterizada. Entonces, para determinar la propiedad de Klein necesitamos una cantidad par de vértices y un grafo tiene la propiedad de Klein si yo puedo encontrar 2 vértices adyacentes, que son los vértices especiales, a los que voy a llamar X y Y. Cada uno tiene grado n medios. Cada uno tiene grado n medios y además que sea posible pues la cantidad de vértices restantes poderlo dividir en 2 conjuntos disyuntos X y Y, de tal manera que los elementos en X sean adyacentes a este X chiquito, los elementos en Y sean adyacentes a este Y chiquito. Entonces, ¿qué se sabe de esta propiedad? Que es una propiedad no evasiva y su complejidad está acotada por 3/8 de n cuadrado más 1/4 de n menos 1. Entonces, basados en la propiedad de Klein, nosotros obtuvimos 3 generalizaciones. Esta primera, vamos a encontrar K vértices
especiales, por decirlo de alguna manera, que son adyacentes entre ellos, y a cada uno de estos le vamos a asociar un conjunto de vértices, como se puede observar aquí en la figura. Aquí tenemos x1, x2, x3, x4, a cada uno pues le asociamos un conjunto de vértices. Estos vértices asociados pues tienen la característica, este conjuntico, de ser disyuntos 2A2, y que ningún vértice de los que están aquí en este conjunto es adyacente a otro de por acá, ¿sí? Entonces, esa es la primera generalización. Bueno, se me pasaba. Aquí se le asigna la cualidad de que cada uno de estos conjunticos, estos que están aquí, debe tener la misma cantidad de elementos. Como podemos observar acá, aquí hay 3, 3, 3 y 3. La segunda generalización difiere en cuanto a estructura un poco a la primera. También vamos a tener K vértices distinguidos o especiales aquí en el centro, que van a ser adyacentes entre ellos. Nuevamente, vamos a asignarle, o vamos a encontrar más bien unos conjuntos acá. Nuevamente, estos conjunticos que estamos llamando X sub 1 hasta X sub K van a tener la misma cantidad de elementos, y cada elemento en esos conjuntos van a ser adyacentes pues a dos consecutivos, por decirlo así. ¿Qué quiero decir? Bueno, tengo este conjuntico de aquí, tomo un elemento de acá. Este elementico, este vértice que estoy tomando es adyacente en este caso a X sub 4 y X sub 5. En este diagrama son dos vértices consecutivos. Y la tercera generalización, tenemos acá dos vértices especiales, X y Y. Vamos a tener C caminos de longitud L, que son estos que mostramos aquí en la mitad, y dos conjuntos X y Y. Los elementos de X son adyacentes al X chiquito, los elementos de Y son adyacentes al Y chiquito. Además, tenemos que la intersección entre este X y este Y es vacío, no comparten ningún elemento, y que los vértices que estén en este camino, que le estamos asignando una longitud de L, solo pueden ser adyacentes a dos vértices de que estén en el mismo camino. Es decir, que ningún elemento que yo tome en este camino de aquí, por ejemplo, puede ser adyacente a otro de los caminos o a alguno de los elementos de X o Y. Entonces, esas son las tres generalizaciones que obtuvimos. ¿Qué conclusión o a qué resultado llegamos con estas tres? Obtuvimos que su complejidad está acotada por n combinado 2 menos t combinado con 2. Recuerden, este t representa la cantidad de elementos que vamos a encontrar en estos conjunticos especiales de acá. Y es algo bastante particular en el sentido de que a pesar de que estructuralmente las propiedades son diferentes, al momento pues de obtener una cota para su complejidad, vemos este patrón, n combinado 2 menos t combinado 2. Cabe aclarar que en la generalización A y B tenemos que t es el mismo, es n partido k menos 1, mientras que en la generalización C tenemos que t está descrito por esta expresión. Pero lo que nos pareció importante resaltar fue esta cota de acá, que sacando un momento la forma del t, pues en los tres casos la fórmula es la misma, solo lo que cambia es este valor de acá. Otra cosa sobre la cual también estudiamos fue la extensión a hipergrafos de la propiedad ser bipartito. ¿Sí? Generalizamos el teorema de Yao. Para eso pues necesitamos saber que un hipergrafo, en este caso K uniforme K partito, es aquel hipergrafo G en el cual el conjunto de vértices se divide en K partes,
no vacías y una hiperarista hace parte del hipergrafo G si tiene un vértice en cada una de las K partes. Aquí ilustramos un hipergrafo 3 uniforme 3 partitos. Aquí tenemos que tiene 8 vértices. Esos 8 vértices se dividen en 3 partes disyuntas y cada hiperarista tiene un vértice en cada una de esas 3 partes. Entonces, más adelante, pues en nuestra generalización es importante resaltar que se está trabajando con hipergrafos K partitos, K uniforme. Entonces, esto es importante tenerlo en mente porque es lo que se está utilizando. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, o qué hemos obtenido acá. Al igual que a grafos, a los hipergrafos, a las propiedades de hipergrafos, también le podemos asociar un complejo simplicial que también vamos a denotar como delta sub P. ¿Qué pasa con los vértices de delta sub P? Van a ser todas las hiperaristas posibles y un elemento A va a ser parte de delta P si ese elemento o ese hipergrafo satisface la propiedad sobre la cual se está trabajando. Entonces, el método de Kansas-Sturtevant pues nos permitió generalizar la versión para grafos de este teorema. En este caso tenemos que si P es una propiedad no vacía, monótona y no evasiva de hipergrafos K partitos, entonces el complejo simplicial asociado a la propiedad delta P es colapsable, o en otras palabras lo podemos llevar o reducir a un vértice o a un punto. Entonces nuestro teorema importante es este teorema 3.2, que es una generalización del teorema de Yao, que dice que sea P una propiedad monótona y no trivial de hipergrafos K partitos, con una partición fija de los vértices, considerando K mayor o igual que 2, entonces se puede concluir que P es evasiva. Nuevamente hago la salvedad, aquí se está trabajando con hipergrafos K partitos y que tienen la condición de ser K uniformes. Entonces voy a dar ahora los pasos principales de lo que es la demostración. Es una demostración que se realiza por inducción sobre K. Entonces partimos desde K igual 2. En esta parte pues no hay mucho que hacer porque para K igual 2 el teorema coincide con el teorema de Yao sobre grafos bipartitos y pues ya eso está hecho. Entonces por inducción vamos a asumir que el resultado es cierto para K. ¿Qué sigue? Pues vamos a considerar que el conjunto de vértices está particionando en K más 1 partes, ya que si lo vamos a asumir para acá, vamos a probar que se cumple para K más 1. Entonces aquí dividimos el conjunto de vértices en K más 1 partes y vamos a trabajar el paso inductivo por reducción al absurdo. Entonces vamos a asumir que P es una propiedad monótona, no trivial y no evasiva de hipergrafos K más 1 partitos con respecto a esta partición de acá. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a considerar una permutación del conjunto de vértices B que mueve cíclicamente los elementos de B1 y deja quietos a los elementos de B2, B3 hasta B sub K más 1. ¿Qué nos interesa conocer de esta permutación? Es ver cómo actúa sobre el conjunto de todas las posibles hiperaristas. Entonces, conocemos las órbitas de la acción de sigma sobre el conjunto de todas estas hiperaristas manteniendo esta partición. Obtuvimos que tiene la forma, una órbita va a ser igual o va a estar estructurada de esta manera. A continuación, tenemos que un hipergrafo H es invariante bajo la acción de sigma si este se puede describir como unión de órbitas, lo que significa que le podemos asociar un hipergrafo K partito, al que vamos a llamar G sub H, con respecto a esta partición de acá. ¿Qué pasa con las hiperaristas? Son de esta manera. Y también podemos pues asegurar que esta órbita está contenida o hace parte de este hipergrafo. Entonces ya conocemos la forma de las órbitas, sabemos
o tenemos conocimiento de cuándo un hipergrafo es invariante bajo la acción de sigma. Entonces, con eso en mente, vamos a definir o definimos esta colección P sub 0, que está formada por los G sub H, de tal manera que H satisface la propiedad P y es invariante bajo la acción de sigma. Entonces, esta colección P sub 0 hereda ciertas cualidades que tiene P. Por ejemplo, hereda ser una propiedad monótona y haciendo uso del teorema 3.1 y algunos de los teoremas que vimos en el enfoque topológico de Kansas-Sturtevant, podemos concluir que esta colección P sub 0 es no vacía. Entonces, al final resulta que P sub 0 representa una propiedad no vacía y monótona de hipergrafos K-partitos. Listo. Entonces, ya con eso, pues aplicamos la hipótesis inductiva que me permite concluir que P sub 0 es una propiedad trivial. ¿Por qué? Recuerden que les mencioné que esta P sub 0 pues hereda cualidades de la propiedad P y también hereda la cualidad de ser no evasiva. Entonces, la hipótesis inductiva me dice que en este caso, si P es una propiedad no vacía, monótona y, perdón, acá. Si P es una propiedad monótona y no trivial de hipergrafos K-partitos, entonces P es evasiva. Allá yo obtuve que P sub 0 es no evasiva, con el hecho de que ya es monótona y no evasiva, entonces lo único que le queda es ser la propiedad trivial. Y como es la propiedad trivial y no es vacía, entonces P sub 0 está conformada por todos los hipergrafos K-partitos sobre esta partición, lo que nos permite concluir que el hipergrafo K-partito completo, estructurado de esta manera, también satisface la propiedad P sub 0. Esto a su vez implica que el hipergrafo K más un partito completo, que está simbolizado de esta manera, satisface la propiedad P. Esto significa que todos los hipergrafos, si está el hipergrafo completo, todos los demás hipergrafos también van a estar. Lo que indica que esta propiedad P de aquí es una propiedad trivial. Lo que acarrea pues una contradicción, porque desde el inicio se está asumiendo que la propiedad P es no trivial. Entonces, esto nos permite concluir que la propiedad P debe ser evasiva y lo que terminaría pues la demostración del teorema. Entonces, aquí tenemos pues alguna de las bibliografías utilizadas y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias por tu presentación, Laura. ¿Hay alguna pregunta para Laura? Tengo una pregunta. Por favor. Los invariantes que, bueno, se entiende que es como bien general, pero dentro de la literatura de esto, ¿se ha estudiado algún invariante en particular de los grafos? ¿O algún índice de coloración o algún invariante combinatorial de grafo en particular? No, no hemos estudiado como algo particular, se está haciendo de manera bastante general. De acuerdo. ¿Alguien más tiene alguna consulta para la profesora Laura? Bueno, una vez más agradezco tu presentación, Laura. Muchas gracias por tu participación también. Excelente ponencia. Gracias a ustedes. Gracias. Germain. Bien, a continuación tenemos al profesor Dardo Goyeneche. Dardo está por ahí. Sé que puedes compartir pantalla, por favor. Sí, sí, aquí está. Bien.
Bien, para finalizar la sesión de día de hoy, tenemos a continuación al profesor Dardo Goyeneche de la Universidad de Antofagasta, Chile, quien nos va a presentar Equiangular Side Frames and Graphs. Adelante, Dardo. Bien, muchas gracias, Germán, y muchas gracias a todos los organizadores por permitirme presentar mi trabajo en este congreso. Muy bien, el trabajo es sobre líneas equiangulares y grafos. ¿Cuál es la conexión que existe entre estos dos conceptos? Primero voy a mostrar el contenido. O sea, primero voy a empezar definiendo qué es lo que es un frame, después qué es lo que es un tight frame, qué son los equiangular tight frames, por qué son importantes las matrices de Gram de estos conjuntos geométricos que viven en espacios de dimensión finita, y por qué gracias a observar la estructura de estas matrices de Gram vamos a poder hacer una conexión con Strongly Regular Graph. Perdón, digo, vamos a hacer, en realidad lo hicieron otros autores, no es con contribución nuestra. La contribución nuestra va a ser el ítem que sigue, que es el estudio exhaustivo de matrices de adyacencia circulantes que están relacionadas con las equiangular tight frames. Bien, entonces primero empezamos con la definición de lo que es un frame. Un frame es un conjunto de n vectores en un espacio que puede ser real o complejo, y se define de forma tal que, como aparece en la ecuación 1, ¿sí? Si existen constantes A y B reales, de forma tal que se cumple esta ecuación, entonces el conjunto de vectores forma un frame. Fíjese que aquí se justifica el nombre de frame, porque es como que estas constantes A y B le ponen un marco, ¿sí? Por abajo y por arriba son cuotas inferiores y superiores de la suma de las amplitudes de los cuadrados de las proyecciones que tiene cualquier elemento del espacio sobre este conjunto de vectores. Entonces esto es un frame. Cuando el frame es tight, bueno, va a ser tight cuando se cumpla que A es igual a B. O sea, cuando quedan apretadas la cota inferior y la superior, o sea, cuando se cumple la igualdad. En particular, las bases ortonormales son un conjunto especial de tight frame que se llama Parseval tight frame, y los Parseval tight frame están definidos de forma tal que las constantes A y B son iguales a 1. Entonces, estos tight frames son una generalización de las bases ortonormales. Y como generalización de bases ortonormales tienen buenas propiedades que tienen las bases ortonormales. Por ejemplo, esta, es que cualquier elemento del espacio se puede escribir, bueno, por supuesto que se puede escribir en combinación de todos los elementos, porque es simple demostrar que un frame debe contener una base del espacio, pero además los coeficientes de la expansión son de la misma forma que los coeficientes en la expansión de una base ortonormal. O sea, simplemente uno pone las proyecciones del elemento sobre el conjunto que define el tight frame, y uno tiene la expansión. Espero que la notación sea entendible aquí para el producto escalar. Si alguno está familiarizado con esta definición y nota que el producto escalar está al revés, puede ser porque en física nosotros consideramos el producto escalar exactamente al revés de cómo se lo define en matemáticas. Bueno, difiere si uno habla del espacio complejo, ¿no? Pero como la definición es general, uno la escribe en la forma de espacio complejo. Bien, como ejemplo, uno de los ejemplos más simples está dado en dimensión 3. Uno si toma los vértices de un tetraedro regular, ¿sí? Y los une con el origen, con el centro de este tetraedro. Entonces uno tiene lo que se conoce como un regular simple, ¿sí? Son 4 vectores en dimensión 3, de forma tal que todos son equiangulares. Cuando digo equiangulares, es en el sentido de que el valor absoluto del producto escalar de cualquier par de elementos es una constante. En general, estos regular simples están definidos en cualquier dimensión D. O sea, siempre que uno tenga D más 1 líneas equiangulares en dimensión D,
uno tiene un regular simplex. Y estos conjuntos está demostrado que son tight. En particular, si uno tiene un tight frame compuesto por líneas equiangulares, entonces se dice que forman un equiangular tight frame. Ahora, estas líneas equiangulares no necesariamente tienen que ser tight. Por ejemplo, uno puede pensar en un paraguas, bueno, es algo que no usamos mucho aquí en Antofagasta, pero si uno se construye un paraguas solo que contenga, bueno, un paraguas en la R3, por supuesto, ¿no? Que solo tenga 3 barritas, ¿sí? No aquí un número bastante mayor, sino si este tuviera solo 3 barritas, ¿sí? Uno puede abrir y cerrar hasta que uno forma una base ortonormal. Pero si uno forma otro ángulo, si cierra un poco o abre un poco el paraguas y los ángulos no son de 90 grados, entonces uno tiene un conjunto equiangular, pero no son tight. El único conjunto tight de D elementos en dimensión D son las bases ortonormales. Bien, entonces los equiangular tight frames dijimos que eran un conjunto de L vectores de dimensión D, ¿sí? Que satisfacían la definición de equiangular tight frame. Y es fácil ver que el valor absoluto del producto escalar, ¿sí? Esta constante, necesariamente tiene que ser este valor, ¿sí? Esto sale directo de la definición de tight frame. Donde n, recuerdo, n es el número de vectores y d es la dimensión. Fíjense que si tenemos bases ortonormales, el número de vectores es igual a la dimensión, entonces aquí tengo un 0. ¿Sí? Entonces de aquí viene el hecho que los únicos tight frame compuestos por d elementos en dimensión d son las bases ortonormales. Ahora, por otro lado, tenemos los regular simplices, ¿sí? Como el caso del tetraedro, que son d más 1 vectores en dimensión d. ¿Sí? Y el caso extremo, que es el número máximo de líneas equiangulares que se pueden poner en dimensión D, ¿sí? El número máximo es D cuadrado. Y cuando se satura este número máximo, ¿sí? Uno dice que tiene una CPOBM. Esto es una notación muy frecuente en mecánica cuántica. Esto significa Symmetric Informationally Complete Positive Operator Value Measure. Esto POBM, estas son las medidas más generales que hay en mecánica cuántica. Y la S es symmetric, ¿sí? por esta simetría que se tiene, y el informational complete, esto significa, no importa lo que esto signifique matemáticamente, pero esto es un estado cuántico, ¿sí? Una matriz que se definía positiva, es lo que en mecánica cuántica se asume como lo que es el estado de un sistema, y cualquier matriz que representa un estado cuántico se puede escribir como una combinación lineal de los proyectores asociados, proyectores de rango 1 asociados a una simplivia, en donde los coeficientes simplemente son la proyección del estado, ¿sí? Sobre los elementos de la simplivia. Y una buena noticia para nosotros los físicos es que estos números, las proyecciones sobre el espacio de Hilbert, es algo que uno lo puede medir en el laboratorio. Entonces uno va al laboratorio, mide estos coeficientes, los pone aquí, e inmediatamente tiene el estado. De ahí viene la importancia de esta CPOBM y la importancia de la región de la tight frames en mecánica cuántica. Bien, por ejemplo, un equiangular tight frame definido por 16 vectores en dimensión 6, ¿sí? Es este, que tiene una estructura muy simple y bonita, solo las centrales de los vectores que están en columnas, ¿sí? Son solo 1, 0 y menos 1, ¿sí? Con un factor de rescalero. Aquí tenemos 16 líneas equiangulares en dimensión 6. Como dije, son muy importantes los tight frames en mecánica cuántica, para tomografía, para reconstruir el estudio cuántico, pero además en diversas áreas de la ciencia, ¿cierto? En teoría de desempleo, en wireless theory, en wireless communication, signal processing, etc. Hay una gran cantidad de áreas en donde se aplican, y la importancia, si uno va al fondo de la cuestión, la importancia radica en que los tight frames son conjuntos de vectores que están esparcidos de una forma muy particular. Ninguno de los vectores está muy cerca de otro, ¿sí? Es como que, entre comillas, es como que están esparcidos
de la forma más extensa posible, se alejan lo más posible unos de otros, dentro de las posibilidades que hay en el espacio, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es importante que se esparzan lo más posible cuando uno va a relacionarlo con mediciones? Porque las mediciones tienen error. Y si las mediciones tienen error, entonces el hecho de que estos vectores estén lo más lejos posible uno de otro hace que se minimice la propagación del error en la reconstrucción del objeto que uno está midiendo. Por ejemplo, en nuestro caso, el estado cuántico, ¿cierto? Entonces, considerando CPO bien, uno minimiza la perturbación, la propagación de errores en la reconstrucción del estado cuántico. Bien, ahora vamos a hablar de las matrices de Gram. Las matrices de Gram asociadas a un conjunto de n vectores en un espacio real o complejo, ¿sí? Está dado por esta condición, ¿sí? Es la matriz de los productos escalares, y tiene propiedades básicas que todo el mundo conoce. La primera es que esta matriz de Gram es de orden n, ¿sí? De orden n porque son n vectores, y el índice de las componentes está etiquetando a los vectores. La matriz es hermítica, lo que se ve claramente porque está definida a partir de productos escalares, pero además es semidefinida positiva, ¿sí? Todas son propiedades bien conocidas. El rango de la matriz es igual a la dimensión de los vectores que me generan la matriz de Gram. Y por último, esta matriz de Gram unívocamente determina a los vectores, ¿sí? De donde provienen, salvo por una transformación global, o sea, salvo por una transformación unitaria, una rotación global, ¿sí? O sea que se preserva la geometría, por supuesto, ¿no? Si uno tiene una geometría dada, ¿sí? Salvo una rotación global, uno va a tener los mismos objetos. Y por ejemplo, para encontrar los vectores a partir de una matriz de Gram, uno puede utilizar la descomposición de Chomsky. Bien, y aquí es donde viene un punto importante y la diferencia entre lo que son los conjuntos type y no type. Esto es repetir un poco lo que había mencionado antes. Si uno tiene un frame, compuesto por n vectores de dimensión d, el espectro, ¿sí? Es de esta forma, o sea, uno tiene d autovalores positivos, porque es una matriz semidefinida positiva, y n menos d autovalores son nulos, porque como ya habíamos dicho, es una matriz de rango d. El hecho de que sea un frame está relacionado uno a uno con el hecho de que estos autovalores sean distintos de ceros, que todos los lambdas sean distintos de ceros, porque deben generar el espacio, ¿cierto? Entonces, debe tener rango de la matriz. Bien, pero lo nuevo viene aquí. Lo nuevo viene que si tenemos la matriz de Gram de un type frame, ¿sí? Entonces esos autovalores que eran positivos, ahora son idénticos, ¿sí? Y esto es una relación 1 a 1. Si uno tiene una matriz de Gram que sus autovalores solo tienen dos valores, ¿sí? Son dos autovalores distintos con multiplicidad, entonces el conjunto que se genera es un type frame. Y creo que aquí un poco uno se empieza a hacer la idea de cómo es la conexión con grafo, ¿cierto? Porque estos autovalores van a estar relacionados con los autovalores de la matriz de adyacencia, en el caso de grafos que tienen solo un autovalor. Bien, y aquí es donde venimos con los strongly irregular graphs. Disculpen que hay mucho texto, pero bueno, básicamente decimos que si A, una matriz de adyacencia, asociada a un grafo que tiene V vértices, es una matriz real simétrica, así que tiene entrada 0, 1, y en la diagonal tiene ceros. Bien. Ahora, un grafo se dice que es regular, ¿sí? Si para todos los vértices tiene el mismo número de vecinos, ¿cierto? Y esto quiere decir que existe un número no negativo, k, entero, de tal forma que A multiplicado por el vector de unos es k por el vector de unos, ¿sí? Y esto, dicho de otra forma, implica que la matriz A tiene fija suma constante, y también se la denomina regular, sobre todo en teoría de matrices de Haber, matrices que son
con sumas finas constantes se denomina regulares. Bueno, un grafo regular se dice que es fuertemente regular si existen estos números, ¿sí? Lambda y mu, de forma tal que para cualquier par de vecinos, cualquier par de vecinos tiene exactamente lambda vecinos, ¿sí? En común, y cualquier par de vecinos, cualquier par de vértices que no son vecinos tienen exactamente mu vecinos en común. Bien, y esta es la notación para la estructura regular graph. Disculpen si estoy repitiendo cosas que ya se han mencionado. Y se puede demostrar, ¿sí?, a partir de la definición y las propiedades de arriba, que la matriz de adyacencia satisface esta relación, en donde I es la identidad y J es la matriz de unos. Por ejemplo, aquí tenemos el grafo de Petersen, que es un extraño regular graph. Y aquí viene la conexión con los equilibrios type. Si uno tiene una matriz de Gram asociada a un equiangular type friend, uno aplica esta receta e inmediatamente tiene la matriz de adyacencia de un Strongly regular graph. Fíjense que este número ya lo habíamos visto antes, y esto era esta raíz, esto es el valor absoluto del producto escalar, ¿sí? Este es el valor absoluto que aparece en las componentes no diagonales de la matriz de Gram, ¿sí? Son los ángulos. Entonces, si yo divido por 2 beta, ¿sí?, se me va la parte de la geometría, ¿sí? Entonces me queda más o menos un medio en todas las componentes fuera de la diagonal, y si a eso le sumo un medio en cada una de las entradas, entonces voy a estar llevando, ¿sí?, las componentes no diagonales, ¿sí?, que van a ser de A, van a ser 0 o 1, ¿cierto? O aquí son más o menos un medio, le sumo un medio, se trata de hacer ello. Y el hecho de restarle esta contribución con la identidad es simplemente para tener una diagonal nula en la matriz de adyacencia. Bien, bueno, se puede demostrar formalmente que existe esta conexión, o sea que cualquier equivalente type compuesto por n vectores de dimensión d está relacionado 1 a 1 con esta clase particular de Strongly regular graph, ¿sí?, donde los parámetros están dados de esta forma, ¿sí? No hay una conexión 1 a 1 entre equiangular type frames y Strongly regular graph, ¿sí? Strongly regular graph contiene a los BTS, pero es un objeto, es un conjunto más general de reglas. Bien, por ejemplo, aquí se muestra el grafo de Schlafly, que tiene 27 vértices, es un Strongly regular graph, y nos induce un equiangular type frame, ¿sí?, de 28 elementos en dimensión 7. 28 vectores en dimensión 7 que son equiangulares. Y por otro lado también, tanto este grafo como el equiangular type frame, ¿sí?, están relacionados con la matriz de Hadamard de orden 28. En particular la matriz de Hadamard, que tiene diagonal principal constante. ¿Por qué? Porque si uno agarra esa matriz de Hadamard, que es una matriz ortogonal, tiene solo dos posibles autovalores, uno le hace un shift con la identidad, y uno rescalea, ¿sí?, con un factor global, y uno obtiene directamente la matriz de Gram de un conjunto que forma los equiángulos type frame. Bien, entonces ahora es donde viene la contribución nuestra, que es el estudio de una generalización de matrices que ya son bien conocidas, que son las matrices circulantes de Hadamard y las matrices circulantes de conferencia. Las matrices de Hadamard son matrices que tienen, matrices de orden n, que tienen componentes más o menos 1, ¿sí?, y filas ortogonales y columnas ortogonales. Estas matrices solo pueden existir en orden 2 o múltiplo de 4. Y el hecho de que existan en cualquier dimensión múltiplo de 4 es una conjetura que lleva cientos de años abierta y es uno de los problemas más importantes de la teoría combinatoria.
Las matrices de conferencia son mucho más recientes, se iniciaron en la época de la telefonía, ¿sí? Cuando uno quería conectar, uno tenía N teléfonos y quería establecer comunicación entre N teléfonos. Bueno, si uno hace la teoría matemática, surgen naturalmente matrices de conferencia, donde son más o menos similares a las de Hadamard, pero con la particularidad que en la diagonal principal de la matriz uno tiene ceros en vez de componentes más menos 1. ¿Y por qué está el cero? El cero básicamente está porque uno no se quiere comunicar consigo mismo, ¿no? Entonces, y la ortogonalidad se sigue preservando en esta definición. O sea, son matrices que tienen diagonal 0, fuera de diagonal uno tiene más menos 1, y las filas y las columnas son ortogonales. Bien, entonces, vamos a definir lo que es una matriz circulante, ¿sí? Es una matriz que queda definida por la primera fila, y todas las otras filas son simplemente un shift de la fila anterior. Entonces, como lo único que define a la matriz es la primera fila, vamos a llamarla generador, ¿sí? A la primera fila de la matriz. Y este es el objeto de estudio. Son matrices circulantes de orden n, ¿sí? Que tengan un generador de esta forma, que las entradas no diagonales, ¿sí? Porque aquí el J va desde 1, las entradas no diagonales sean más o menos 1, y que la entrada diagonal sea D, ¿sí? Donde sin perder generalidad uno puede decir que el D es mayor o igual a 0. Y además vamos a pedir ortogonalidad, ¿cierto? Ortogonalidad entre las filas y las columnas, o sea que la matriz o la matriz transpuesta es proporcional a la identidad. Por ejemplo, cuando uno tiene D igual 0, ¿sí? La diagonal principal igual a 0, uno tiene matrices circulantes de conferencia. Y este problema ha sido resuelto y se sabe que solo existen en orden 2. Matrices circulantes de conferencia solo existen en orden 2. Por otro lado, si D vale 1, uno tiene matrices circulantes de Hadamard, pero este problema no, si bien el hecho de que sea circulante reduce la complejidad del problema, pero sigue siendo un problema abierto que no lleva 400 años, pero sí lleva 60 años abierto, ¿sí? Y es muy interesante porque es un problema que aparentemente casi sale, pero no. Uno se lo pone a estudiar y uno se da complejidad muy grande que encierra a estas propiedades que parecen tan inocentes, pero que uno lo pone en conjunto, no es siempre estudiable el caso de D igual a 1. Entonces nosotros lo que hacemos es estudiar este tipo de matrices, pero para las circulantes y las están conectadas con Dardo, disculpa. las matrices de grafos circulantes que forman el triángulo de Sé que puede, a lo ¿Hola? mejor, sé que puede apagar la cámara para mantener un poquito más estable el internet, para que se escuche un poquito más claro. Hola, hola. Ahí sí. ¿Se escucha? ¿Se interrumpió por mucho tiempo? Sí, pero ahora está todo bien. Y, bueno, si se perdió algo, bueno, básicamente lo que estaba diciendo es que este tipo de matrices están conectadas con las matrices de Gram circulantes de ciertos conjuntos de ITF, que no son los más generales porque no todos van a ser compatibles con matrices de Gram circulantes, pero sí hay una familia infinita en infinitas dimensiones que sí es compatible. Bien. Entonces, aquí vamos con los resultados que hemos obtenido. Cada vez que se mencionen las ecuaciones 2, me voy a referir a estas condiciones. Va a aparecer varias veces. O sea, repito, matriz circulante, entrada fuera diagonal más menos 1, diagonal un número D, que en principio es arbitrario, y ortogonalidad entre las filas y columnas. Entonces, si tenemos una matriz C que satisface esas condiciones, entonces esto es simple demostrar que 2 por D tiene que ser un entero. O sea que el D es entero o semientero. Ahí ya se redujo el número de posibilidades. Y si este número D es semientero,
entonces inmediatamente surge una relación entre n y d. Y esta relación la vamos a ver varias veces y es muy interesante. Después le voy a mostrar por qué es tan interesante. Entonces lo que obtenemos es que el orden de la matriz es 2 veces por el valor de la diagonal más 2, ¿cierto? Y si la diagonal principal es un número entero, entonces no podemos decir lo mismo, lamentablemente, pero podemos decir esto. Existe un número k que tiene que ser impar, de forma tal que se satisface esta relación. Y en particular, si el orden es par y la diagonal es un número impar, sucede esto, perdón, sí, solo si n sobre 2 es par. O sea, si n es doblemente par. Un corolario de este resultado es que si la matriz tiene orden n y n menos 1 es primo, entonces se vuelve a satisfacer, bueno, es esta misma ecuación, disculpen que está escrita de forma diferente, o sea que el n es igual a 2d más 2. ¿Cierto? Entonces suma un poquito más de lo que dice la proposición. En matemática están habituados a hacer demostraciones, disculpen que aquí no voy a hacer casi ninguna, y la única que voy a hacer es trivial, y es la de este corolario, porque fíjense que aquí, si este más 1 lo paso restando, ¿sí? Y n menos 1 es primo, entonces aquí tengo un producto, o sea que alguno de estos dos números tiene que ser 1, porque son enteros, ¿cierto? Entonces alguno de los dos tiene que ser 1. Si k es 1, me quedo directamente esta condición. Por otro lado, si esto es 1, si el otro término es 1, necesariamente d tiene que ser 0, porque son números mayor o iguales a 0. El k es impar, entonces necesariamente esto debería ser 0, y k debería ser 1. Entonces, sale inmediatamente que d vale 0 y n vale 2. Si d vale 0 y n vale 2, también se satisface esto. Entonces, de ahí sale la demostración. Bien, otro resultado, si tenemos una matriz con las condiciones mencionadas, y d es un número par, entonces la matriz necesariamente tiene que ser simétrica. ¿Sí? Y además hay algo muy similar a lo que nos gustaría tener, pero módulo 4. ¿Sí? O sea, d es equivalente a n medios menos 1 módulo 4. Y por otro lado, el generador satisface esta relación. Es interesante y posteriormente nos permite encontrar resultados interesantes. Bueno, por otro lado también, si la matriz satisface las condiciones 2 y d, la diagonal, es un número par, ¿sí? Entonces pudimos demostrar que se cumple esto, nuevamente, ¿sí? Nuevamente volvemos a obtener este resultado. Parece ser una situación genérica. Pero solo cuando d es par. Acuérdense que al comienzo yo dije que, al comienzo de esta sección, que cuando d vale 0, uno tiene las matrices de conferencia, donde el problema de las matrices circulantes en conferencia está resuelto. 0, bueno, no es par, pero bueno, está a distancia de 2 de par, entonces entra dentro de la misma dificultad técnica que tienen los casos pares. Entonces, ese caso está resuelto, pero d igual 1, que corresponde a las matrices de Hadamard, es impar, ¿sí? Y para ese caso no hemos podido demostrar esta relación. Y eso de trasfondo tiene que no hemos podido resolver la matriz circular, la conjetura de circulante de Hadamard, ¿cierto? Es un problema duro. Entonces es como que podemos resolver varios problemas muy relacionados, pero no exactamente esa conjetura, que es algo muy curioso. Bien. Si esta matriz es simétrica y satisface las condiciones 2, entonces también volvemos a obtener la misma relación. ¿Sí? Entonces hay varios casos donde tenemos lo que quisiéramos demostrar en general. Y por otro lado, si la matriz no es simétrica, ¿sí? Entonces D tiene que ser impar y el n es igual a 0 módulo 4.
Y esto nos recuerda un poco a lo que pasa con las matrices de Hadamard, porque con las matrices de Hadamard tenemos D igual 1, ¿sí? Y sabemos que solo pueden existir cuando la dimensión es 0 módulo 4. O dimensión 2, que es un caso accidental. Pero como aquí estamos hablando de no simétrica, ¿sí? No aplicaría. Bien, y aquí viene nuestra conjetura, porque como en varios casos hemos podido demostrar esta condición, entonces nosotros conjeturamos de que valen todos los casos. O sea, una matriz circulante de orden 2 o mayor, que tenga un generador de esta forma, ¿sí? De mayor o igual a 0, y las condiciones, los elementos fuera de la diagonal C más menos 1, entonces la ortogonalidad se satisface si solo si se cumple esto. Esa es nuestra conjetura. Y esta conjetura, ¿sí? La soportamos con algunos resultados, ¿sí? La hemos podido demostrar siempre que D no sea un número impar. Y por otro lado, hemos realizado simulaciones numéricas hasta n igual 50, y los únicos casos que existen son los que tienen esa forma. Entonces pareciera como que la conjetura va bien, pero es muy dura de demostrar. Ahora, como mencioné antes, esta conjetura, si nosotros la pudiéramos demostrar, ¿sí? Fíjense que las matrices de Hadamard corresponderían a D igual 1, y en D igual 1 tendríamos n igual 4. Esto querría decir que las únicas matrices circulantes de Hadamard existen en orden 4, que es el resultado que se conoce. Las únicas matrices de Hadamard circulantes que se conocen son de dimensión 4, y se conjetura que no existen en ninguna otra dimensión. Bien, entonces nosotros pudimos encontrar estas cuatro clases de generadores, ¿sí? Y conjeturamos que es el conjunto total de generadores, ¿sí? Que existen para cualquier orden n. O sea, si uno tiene cualquier orden, entonces este generador funciona siempre. Ahora, por otro lado, si uno tiene que n es par, entonces este también funciona, donde fíjense, aquí son todos signos menos, aquí hay una alternancia, tenemos más, menos, entonces en la diagonal y fuera de la diagonal hay más, menos, hasta que termina con más. Si n es múltiplo de 4, entonces se agregan más soluciones, ¿sí? Esta es la diagonal, y fíjense que el patrón es más, menos, menos, hasta que termina con más, menos. Y por último, este es el elemento de la diagonal principal, y tenemos menos, más, menos, menos, y ese es el patrón hasta que termina con menos, más. Entonces, hasta orden 50, todas las matrices satisfacen estos patrones. Para cualquier n impar se satisface este patrón. Si la diagonal es par, también se satisface este patrón. Entonces hay varios indicios que nos indican que esto puede ser verdad. Muy bien, y eso es todo lo que les quería mostrar. Entonces, en resumen, hemos visto que hay una conexión 1 a 1 entre una clase de Strong Irregular Graph y Irregular Frame, una clase particular de Strong Irregular Graph. Hemos estudiado el caso particular cuando las matrices de adyacencia de estas Strong Irregular Graph son asociadas a Irregular Frame, y conjeturamos que esta relación se cumple independientemente de cuál sea el valor de n, ¿sí? Para todo orden, y hemos verificado que esta conjetura se cumple numéricamente en cualquier orden desde 2 hasta 50, y también con malos resultados analíticos. Así que eso es todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias por su atención. Bien. Muchas gracias, Dardo. ¿Alguna consulta o pregunta para Dardo? Dardo, buenas tardes, Dardo. Muchas gracias por tu presentación.
Mira, Dardo, quisiera saber la importancia de elegir el orden de la matriz circulante, que, bueno, veo que la toman en sentido hacia la derecha, ¿ya? Y no sé si han considerado matrices circulantes hacia la izquierda, digamos, que son simétricas, digamos. Entonces se conoce cierta información sobre esas matrices. Sí, mira, lo que nos facilita mucho obtener resultados analíticos es el hecho de que las matrices circulantes, como las hemos tomado, se diagonalizan con la transformada de Fourier. No sé qué pasa cuando son circulantes hacia el otro lado. ¿Se las puede diagonalizar en general? ¿Es tan simple como Fourier o es complicado? Es que ellas son simétricas cuando se eligen en sentido hacia la izquierda. Entonces, Claro, por sí. eso, Sí. sí, pues, entonces, por eso mi pregunta, digamos. Sí, simétricas, pero es muy importante poder tener un estudio simple del espectro. También es conocido. Ah, es conocido en cualquier dimensión el espectro. Ah, mira, eso es interesante, eso no lo sabía. También es conocido. Bueno, yo te lo señalo porque hace poco nosotros estamos estudiando esa estructura, pero un poco más específica, en matrices que son matrices Hankel, ¿ya? Y las circulantes a izquierda, bajo ciertas condiciones, ellas cumplen esa definición de matrices Hankel. Entonces ahí aprovechamos el hecho de que es conocido el espectro de esas matrices. De hecho, creo que es un trabajo del profesor Oscar, que está acá, trabaja en matrices circulantes a izquierda. Ah, es muy interesante. Eso como un comentario nomás. Bien, muchas gracias por el comentario. Gracias a ti, Dardo. Bien, muchas gracias, Roberto. ¿Alguna persona más quiera hacer alguna pregunta, algún comentario? De hacer una pregunta, Dardo dice, Dardo conoce el artículo de Li y Ye del año 1996. Comenta Francisca Franca. No, en este momento no me suena la referencia. No me suena la referencia. Si pudiera, por favor, enviármelo. Yo voy a hacer las conexiones entre Francisca y Dardo a partir de los correos electrónicos para que puedan interactuar ahí con respecto a lo comentado por Francisca. Bien, bien, bien. Muchas gracias por el comentario, Francisca. Bien. Dardo, ¿serías tan amable de enviarme este paper? Ah, está la referencia aquí abajo. Voy a anotar. Sí, puedo mandártelo, no hay problema. Ya, por favor. Bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? ¿No? Bien, muchas gracias, Dardo, nuevamente por tu presentación, por tu amabilidad. Muchas gracias a todos los participantes de hoy, tanto los oyentes como los expositores. Agradecer particularmente a los tres expositores, al profesor Domingos Cardoso de la Universidad Beiro de Portugal, a la profesora Laura Negrete de la Universidad de Córdoba de Colombia y al profesor Dardo Goyeneche de la Universidad de Antofagasta, Chile. Bien, Jonathan. Sí, uniéndome a las palabras de Germain, muchas gracias por su asistencia. Reitero los agradecimientos a los expositores del día de hoy. Muchas gracias por sus temas, interesantes charlas y temas muy novedosos que están en estudio. Nos vemos en la siguiente sesión el día de mañana a las 4 de la tarde.